libanesa. Ese día, aunque quizá el proceso ya había empezado antes, al-Badawi comenzó a militar. El campamento de Tal Asatar, donde vivía, fue destruido en la guerra libanesa de 1976, la guerra civil. Su familia se vio obligada a desplazarse a otro campamento refugiado, Shatila. Al día de hoy se lo conoce por la gran masacre donde un inmenso número de refugiados palestinos fueron aniquilados, la matanza de Sabra y Shatila de 1982. Fayez sobrevivió para vivir después cerca de Beirut, donde Israel lanzó 1 millón de bombas de todo tipo sobre la población civil. Después de otras muchas luchas, al-Badawi se convirtió en el portavoz en Europa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una organización laica y marxista-leninista que es parte de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Ahora, con el paso de los años, su militancia consiste en explicar cómo es la resistencia de su pueblo ante la barbarie sionista y capitalista, antes de morir de pie que ser exterminado de rodillas en el barro. Y con esto paso al camarada Fayez. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, reciban un saludo cordial del pueblo palestino. Un saludo cordial de las mujeres palestinas, de las madres, de los niños, de las abuelas, de todo un pueblo. Mi pueblo hoy día está firme, a pesar de la criminalidad del enemigo que tenemos enfrente. Hoy día el pueblo palestino no está enfrentando solamente al llamado Estado de Israel. Yo digo al llamado Estado de Israel porque nosotros no reconocemos nunca ese Estado porque es un Estado fabricado por colonos. Por lo tanto, mi pueblo os da las gracias por asistir a esta conferencia para poder explicar lo que está pasando realmente hoy día. Muchos periodistas, hasta hoy día, 77 periodistas han sido asesinados en la Franja de Gaza para no poder explicar, 77 periodistas. Y al mismo tiempo, porque los medios de comunicación tergiversan de lo que está pasando en nuestra tierra, también fueron asesinados 2 periodistas en el Líbano, también anteayer otro periodista, y hoy en Cisjordania, hoy mismo, 2 periodistas heridos para que no hablen, y un periodista, escritor, también fue detenido, detención administrativa. De aquí también queremos saludar, y esta es nuestra voz, saludar a todos los judíos antisionistas. Como sabéis que hay 300 judíos antisionistas detenidos en Estados Unidos por decir Palestina libre o levantar la bandera palestina. Eso también lo estamos sabiendo. Hemos visto también la solidaridad de muchos pueblos del mundo con nosotros, desde Washington, desde Dublín, desde Glasgow, pasando por toda África, pasando por Asia, por todo el mundo, en Europa. Hemos visto todos los pueblos que son solidarios con el pueblo palestino. Los trabajadores han hecho un gran trabajo, los estibadores, que han negado, empezando por los estibadores de Bélgica, se negaron a cargar los barcos para llevar armas al llamado Estado de Israel. Por lo tanto, el pueblo palestino no está solo, están todos los pueblos con él, a pesar que los gobiernos europeos o de Occidente no están en contra en nuestra. No digo aliados de Israel, digo, son no cómplices tampoco, son partícipes de esta matanza. Europa está participando en esta matanza, la OTAN está participando. ¿Cómo se entiende que hay 50 barcos de guerra de la OTAN en el Mediterráneo? ¿Cómo se entiende desde el 7 de octubre al 27 de noviembre 160 incursiones aéreas encima de la Franja de Gaza? 35 norteamericanas, 20 son inglesas. Hasta hoy día la aviación inglesa está volando los 366 kilómetros de Gaza. Es la mayor cárcel de la historia, Gaza. El mayor campo de concentración, 366 kilómetros cuadrados donde mal viven y mal bebían 2.300.000 personas. Ya no digo 2.300.000 personas porque hoy día, lo que habéis visto, Israel asesinó con la complicidad por el llamado derecho internacional, por la Unión Europea, por la participación de esta gente, han asesinado más de 20.000 personas. La mayoría absoluta son niños y madres. Eso es el Estado de Israel.
heridos, tenemos más de 50.000 heridos. Hay 9.000 personas aún desaparecidas bajo escombros. Eso es lo que está haciendo Israel. Israel se está enfrentando a un pueblo que quiere vivir, a un pueblo que quiere conseguir sus derechos. Pero Israel va siempre en esta línea. Antes del 7 de octubre, el día del ataque de la resistencia palestina, la situación en la franja de Gaza era terrible. Era terrible en el sentido, faltaba comida, faltaba combustible, faltaba de todo. Luego nuestra gente, los pescadores no pueden acceder al mar a pescar, los agricultores no pueden coger la cosecha. Es decir, una situación inhumana que había en la franja de Gaza. Y la misma situación también hoy día estamos viviendo en Cisjordania. La situación en Cisjordania también es terrible. Diariamente hay combates entre la resistencia del pueblo palestino y el ejército israelí. Digo la resistencia del pueblo palestino porque no es una guerra entre iguales, no entre dos ejércitos. Nosotros no tenemos ejército y no tenemos Estado porque nuestra tierra fue robada desde 1917. Por lo tanto, la resistencia está protegiendo a los pueblos. Además, es una necesidad que la resistencia o la asociación palestina tiene que dar respuesta al sufrimiento de un pueblo. Y quiero dejar también una cosa muy clara: la resistencia del pueblo palestino es un derecho legítimo. El que llama al pueblo a la resistencia palestina terrorista, porque él es terrorista. No conozco ningún pueblo que vive bajo la ocupación, robando sus derechos, no ha conseguido sus derechos a través de la resistencia. Cojamos África, por ejemplo, Sudáfrica, cogemos Angola, Mozambique, Argelia, el Vietnam, Laos, Camboya. Es decir, no conozco ningún pueblo que ha conseguido sus derechos por la resistencia. Y referente al pueblo palestino, hay una resolución de Naciones Unidas, que es la resolución 3070, que dice que el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia en todas sus formas, encabezada por la resistencia armada. Nosotros no somos militaristas, pero lo que pasa, la situación nos obliga a defender nuestros derechos ante unas agresiones continuas contra mi pueblo. La situación de Gaza, terrible; la situación en Cisjordania, terrible, y por lo tanto la resistencia tenía que responder. Eso es lo que pasó exactamente. Eso es lo que pasó, porque hasta la gente desde el año pasado estaba protestando. ¿Y por qué la resistencia no nos defiende? Tenemos partidos políticos. Pero claro, cuando ya la resistencia inicia esa acción de ataque contra los colonos israelíes en el 7 de octubre, la resistencia contra los cuarteles general del ejército de ocupación, el ejército israelí, en ese día, contra el cuartel general del Mossad israelí, nadie esperaba esa acción de la resistencia, que estaba bien preparada. Y todo el mundo empezó a decir jamás. No, ha sido la resistencia palestina en general. Toda organización palestina que tiene brazo armado ha salido en la resistencia. Y hemos visto. Pero claro, es que hay que criminalizar esta resistencia. Desde toda Europa empezaron. Desde el mismo presidente español, señor Sánchez, dice no al terrorismo de Hamas, y apoyando a Netanyahu. Hemos visto que el señor Álvarez, que es el ministro de Exteriores español, enseguida, el terrorismo de Hamas asesinó a una española. Cuando vemos que esta española resulta que es israelí con doble nacionalidad y encima es un soldado. Si tanto se preocupa por los españoles, pues que se preocupe por un periodista español secuestrado por la OTAN, por Polonia, se llama Pablo González. Esa es la realidad. El doble rasero de esos gobiernos. La resistencia ataca y con una gran ventaja. Y es la primera vez en la historia la inteligencia de la resistencia palestina ha podido doblegar la inteligencia sionista, la inteligencia imperialista. Ha ganado. ¿Por qué ha ganado? Es decir, la resistencia atacó, nadie esperaba que entre al cuartel general
de los sionistas del ejército israelí y lo destruyan. Que lleven material, que lleven radares, que llevan computadoras, celulares, llevan de todo. Hasta la resistencia capturó a máximos responsables del ejército israelí, como 2 generales que ahora son presos en manos de la resistencia. Atacó, tienen oficiales israelíes, tienen soldados, eso es lo que tienen los palestinos que tenemos a presos. La resistencia palestina está bien, lo único que está fatal es en nuestro pueblo porque está machacado. Porque también la resistencia atacó el cuartel general del Mossad israelí. Pero aquí tenemos los medios de comunicación, enseguida, criminalizando la lucha. Los palestinos decapitaron a 40 niños, una falacia. Pero no dijo la prensa que 39 niños palestinos fueron asesinados por falta de gas, eso no lo dicen. La CNN enseguida, jamás, y no tampoco dijo la resistencia, jamás. Hamas es un partido político palestino que tiene el derecho a defender su pueblo. Eso es Hamas. Es decir, Hamas es un partido de la resistencia. ¿Acaso tenemos que consultar al imperialismo, al yanqui, a Estados Unidos, qué es resistencia o qué tenemos que hacer? Pero estamos viendo que Estados Unidos está robando a todos los pueblos del mundo. Hemos visto a Estados Unidos su política en la destrucción de los pueblos. Hemos visto a Estados Unidos en el Vietnam, pero salieron corriendo. Hemos visto a Estados Unidos en la guerra mundial de Siria para robarle sus riquezas. Hemos visto la destrucción de Libia, el bombardeo y la guerra en el Yemen. Eso es Estados Unidos. No olvidemos el 1.000.000 de asesinados en Irak. Eso es Estados Unidos. Que me diga alguien que Estados Unidos llevó la paz a algún pueblo del mundo. No hemos visto esta paz en ningún país del mundo. Esa es la política imperialista, capitalista, salvaje. Un escritor palestino dice, porque ya fue asesinado desde el día, ese escritor palestino se llama Ghassan Kanafani. Ghassan Kanafani fue asesinado por el primer coche bomba en Beirut en 1972. Por sus escritos, por sus libros, fue asesinado este joven. Decía, el enemigo del pueblo palestino no es enemigo del pueblo palestino solamente, enemigo de toda la humanidad. Está formado por el imperialismo encabezado por Estados Unidos, el sionismo con su entidad sionista que es el llamado Estado de Israel, y las fuerzas reaccionarias árabes, los gobiernos reaccionarios árabes encabezados por Estados Unidos. Ese es el enemigo. Y hoy día la resistencia palestina está en primera línea para defender la humanidad, no solamente defender al pueblo palestino. Es que estamos enfrente de ellos y no pueden acabar con nuestra resistencia. Eso es lo pueblo. ¿Por qué? Porque nuestra resistencia defiende nuestras vidas, defienden a sus familiares, defienden a sus hijos. Esa es la resistencia. Nosotros no trabajamos o no defendemos por dinero como hacen los sionistas o los colonos, que son militares los colonos. Los colonos allí en mi tierra no son civiles, son armados. Entonces, ante ese éxito de la resistencia, porque no esperaban que entre la resistencia con parapentes desde el cielo, no esperaban que la resistencia ataca con motos, no esperaban que la resistencia lleva camionetas para cargar el material quitado a los sionistas, no esperaban nada de eso. Entonces y la resistencia pudo también, aparte de dominar la situación, pudo controlar toda esta situación de tener presos del ejército israelí. ¿Por qué digo presos del ejército israelí? Presos del ejército israelí porque nosotros tenemos las cárceles, ellos tienen las cárceles llenas de personas de seres humanos, en malas condiciones. Es decir, desde el 7 de octubre hasta hoy, Israel asesinó a 6 presos palestinos. Israel está diariamente llevando presos a las cárceles. Ahora hablaré de la detención administrativa. Entonces, la resistencia hace el ataque y la respuesta del llamado Estado de Israel, que para nosotros ha fracasado porque intentan, como dice el llamado Estado de Israel,
a eliminar Hamas. Sin embargo, la resistencia, toda la resistencia del pueblo palestino sigue firme. La resistencia palestina sigue firme y ha gastado lo mínimo para poder proteger a nuestro pueblo. Eso es la resistencia. Entonces aquí el llamado Estado de Israel ha fracasado. El segundo fracaso que ha tenido ese Estado o su gobierno es lo siguiente, que querían liberar los presos que tenemos nosotros los palestinos a la fuerza. No han liberado a ninguno. Anteayer querían liberar a uno. ¿Qué han hecho los israelíes? Han matado a un soldado israelí que querían liberar en vez de sacarlo. Aún lo tienen la resistencia. Eso es la resistencia. ¿Por qué es la resistencia? Porque hay un pueblo. Una resistencia sin un pueblo no dura ni una hora. Pero el pueblo es que protege a esta resistencia. Tiene el apoyo popular, por lo tanto es derecho nuestro. ¿Qué hace Estados Unidos? Les digo porque la orden de machacar no solamente israelí, también del imperialismo norteamericano. Machacar. Le han dado los yanquis, Estados Unidos, le han dado hasta final de año para poder aniquilar, ellos dicen, no a la resistencia, sino a Hamas. Hasta final de año. Es decir, hasta final de año van a seguir con la misma política. Lanzaron hasta ahora los sionistas 80.000 toneladas de explosivos sobre la franja de Gaza. Que es una barbaridad. Equivalen a 3 bombas de Hiroshima. Esos son 80.000 toneladas. ¿Dónde está la humanidad? Es que te sale. El presidente español, no sé si se equivocó o dijo algo, dice, hay que parar esto. No dijo nada, ni condenó, ni siquiera condenó. Y enseguida le llamaron la atención y otra vez a callarse, como el primer ministro belga. Bombas prohibidas, como el fósforo blanco. El fósforo blanco es que quema el cuerpo, lo están lanzando contra nuestra población en Gaza. Están lanzando bombas suecas que entran en el edificio desde arriba, lo batían del aire y el edificio cae como un paquete. Hemos visto que, como dijo el general, el ministro de Defensa israelí, Galán, no hay agua, no hay comida, no hay electricidad, no hay combustible, que mueran los palestinos como animales. ¿Dónde está la ciencia humana? Han atacado los hospitales. Ahora mismo están funcionando 2 a 3 hospitales a medio gas. No hay medicamentos, no hay anestesia. Se están haciendo operaciones sin anestesia. Los equipos médicos son muy castigados. Asesinados 208 médicos. Eso lo está haciendo Israel. Eso está todo documentado. Tenemos un problema si la resistencia hace un ataque, tiene que registrarlo por vídeo para enfrentarnos a los medios de comunicación que están haciendo el papel sucio en esta guerra también. Hoy si vemos, tenemos 1.700.000 palestinos que están desplazados en esta franja tan pequeña. Estamos viendo que no hay ni comida. La gente está comiendo dátiles y beben agua del mar, agua salada. No estoy llorando, no. Estoy diciendo lo que está pasando. Es una barbaridad. Van por los niños palestinos, pero van por ellos. Van por las madres. Eso es la política de Israel. Eso es un ejército, dice el 4 al 5 del mundo. Es el ejército más cobarde que hay en el mundo. Porque se está enfrentando a un pueblo. Han destruido hospitales. 2 hospitales han destruido. Eso es un ejército. Nosotros no tenemos aviaciones para defendernos. Pero ellos en el barrio de Gaza sí están pagando un precio muy alto. Porque hay resistencia popular. Pero nosotros no podemos hacer fuerza ante aviación F-35, F-16, F-15. Pero claro, eso es lo que están haciendo con nuestro pueblo. Naciones Unidas, ¿qué ha dicho? No, es que hay que parar esto. Han sacado una resolución en el Consejo de Seguridad que fue vetada directamente por Estados Unidos. Que sigan muriendo los palestinos. Nosotros no creemos en el derecho internacional. O el Tribunal Penal Internacional. ¿Qué ha hecho? Nada, mirando para otra parte. O sea, que vean los informes. No hacen nada. No hacen nada porque el doble rasero que han actuado
en Europa, es que Europa no respeta ni a sí misma, ni a sus leyes. Por ejemplo, lo que pasó en Gaza no llega, es decir, lo que pasó en Ucrania, lo que pasó en Ucrania no llega al 1 por 1000 o al 1 por 10.000 de lo que está pasando en Gaza. Miramos la cantidad de gente asesinada, la cantidad de heridos, la cantidad de destrucción. El 70% de la franja de Gaza está destruido. El 70%. Gaza destruida totalmente o parcialmente. Y la humanidad no lo ve. Es que han destruido colegios. Es que en los colegios más del 70% también está destruido. ¿Qué digo? Que hasta los hornos de pan están destruidos para que mi pueblo muera de hambre. Eso es lo que han hecho con nosotros y la llamada comunidad migrante internacional. Y para el colmo de todos los colmos, España, por ejemplo, Alemania tiene, o Francia o Inglaterra, han puesto a la resistencia palestina en la lista terrorista europea. ¿Con qué derecho? ¿Acaso nosotros decimos la resistencia europea contra el nazismo y el terrorismo? Ellos consideraban hasta Mandela, al Congreso Nacional Africano, terrorista. Esto es la Europa. Hemos visto que en Alemania han prohibido las manifestaciones pro-palestinas, como en Francia. Hasta en Alemania han prohibido actos de una asociación que se llama Judíos por la Paz, y le han llamado que son antisemitas. Yo hablo de que, no, es que tú atacas porque eres antisemita. Pero si yo soy semita, ¿cómo soy antisemita? ¿Acaso uno viene de Polonia semita, o de Rusia semita, o de Ucrania semita, o de Argentina semita? Es terrible que encima quiere decir que somos antisemitas. Es que no tienen ya ninguna excusa. Y este Estado israelí, como el imperialismo, está en la decadencia. Israel ya no tiene futuro. Por eso nosotros planteamos la única solución a la cuestión dentro de Palestina es un único Estado. Un Estado laico, progresista, del agua al agua, del río Jordán al mar Mediterráneo. Eso lo reivindicamos nosotros. Yo anteayer en una manifestación me dio alegría ver a la gente sacar bancarta diciendo Palestina vencerá del agua al agua. Por dos motivos. Un motivo, no queremos un Estado nazi-sionista en nuestra tierra. Eso primero. Segundo, el que roba mi tierra tiene que largarse día. No han venido a vivir en paz con nosotros. Es decir, yo lo digo con claridad. No voy a renunciar a ningún palmo de mi tierra. Porque esa tierra es de mi madre, esa tierra es de mi padre. No aceptamos esto. El que dice dos estados, pues llévalos a tu estado. Uno diría dos estados, digo, no pasa nada. Tú te vas al campamento de refugiados en Shatila, vives en una chabola, y que venga el palestino de allí a vivir en tu casa. No. Entonces, ¿por qué pides dos estados? Por eso, cuando uno ve esas cosas, decir un estado, es la única solución. Y yo pido a todas las fuerzas políticas, de todo el mundo, que documenten que están por un estado. A ver si se atreven a decir que el mundo se ha equivocado en el tema de los dos estados. Que Naciones Unidas se equivocó en los dos estados. ¿Por qué? Han regalado algo que no es suyo. Han regalado algo de mi pueblo, que no es suyo. Si vemos la sociedad israelí está formada hoy día, el llamado Estado de Israel, por 10 millones de personas. El 22% son palestinos. Están obligados a decir que son árabes israelíes. Y otros 72% son israelíes, colonos de todo el mundo. La mayoría son de 14 nacionalidades. Tienen doble nacionalidad. ¿Qué sociedad es esta? Ahora hablaré de eso también. Esa es la sociedad fabricada, es decir, cuando empieza el tema de... Es que el tema es muy largo, a ver si voy a ir segundo. En 1917, Palestina fue colonizada como el mundo árabe, Próximo Oriente, ocupado por franceses e ingleses. Inglaterra, sin ton ni son, regala a Palestina
regala a Palestina a un movimiento sionista europeo y para hacer un Estado se llama Israel, porque decía, no, es que es una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Es que lo prometió Dios, no entendió que Dios, de qué año, de qué cuántos miles de años, pero esa es la promesa. Regalar algo que no es Dios. Pero claro, allí había población, que lo ha demostrado. Primera revolución en el 29, protestando por esa declaración de Balfour, de regalar Palestina. En el 36 tuvimos una huelga general del campesinado y de los beduinos. Esa huelga general empezó el 14 de abril del 36 hasta 1939. Perdón, hasta 6 meses de la huelga general. Pero es a raíz de esa huelga general estalló la revolución del 36 hasta 1939. El líder de esta revolución se llamaba Al-Qassam, como las brigadas hoy día de la resistencia son Al-Qassam. Qué casualidad. Homenaje a ese gran jeque de la resistencia. Fue excavado, él era de la resistencia, porque tampoco es palestino, es sirio, pero con nosotros allí los pueblos libanés, sirio, palestino, somos lo mismo, porque defendemos la misma cultura, defendemos la misma lengua, es decir, no hay problemas en eso. Entonces, esa revolución fracasó en el 39 gracias al armamento masivo del imperialismo y se produce el Nakba, que es la catástrofe cuando ocupan Palestina. Ocupan Palestina y destrozan mi pueblo en 3 trozos, que somos los refugiados palestinos, que somos los que vivimos en el llamado Estado de Israel, que son los árabes israelíes, y los que quieren hacer el futuro un Estado palestino, que es falsa esta tarea, es Cisjordania y Gaza, que están separadas, ni hay conexión entre ellas. Es decir, como decir, Andalucía solamente Almería y Huelva, y no hay ni conexión, y todas las otras provincias dentro que no conectan con ella. Por lo tanto, esto no es viable, no es viable. Y el que tanto humanidad tiene hacia los israelíes que lo lleve. Entonces, nuestra drama. Los refugiados subimos de 1948 a 1965 encarcelados en chabolas. Yo cuando nací en la chabola, caía agua encima nuestra, no había agua potable, no había electricidad, ni siquiera había nada. No teníamos el derecho a trabajar en el Líbano, no teníamos el derecho a trabajar. Si trabajamos como los inmigrantes ilegales, todo el mundo trabaja, pero sin verse en nada. Una explotación total. En el campamento ese mío donde vivía, alrededor se creó el mayor campo industrial, o cinturón industrial, o polígono industrial de Beirut, del Líbano. Para eso servían los... Entonces, queremos volver a nuestras casas, porque Naciones Unidas no cumple con el derecho al retorno. Hay una resolución de 1948, dice el pueblo palestino tiene derecho a retornar a Palestina. La resolución 194. Ningún palestino ha muerto. Entonces iniciamos la resistencia y tuvimos la legalidad, vamos a llamarlo entre comillas, de la legalidad, un reconocimiento por los países del mundo, la Asamblea General, que el único y legítimo representante del pueblo palestino es la Organización para la Liberación de Palestina, que fuimos 3. Pero claro, se crea la Organización para la Liberación Palestina y ya empiezan las conspiraciones contra el pueblo otra vez. Yo no sé qué tiene aquella tierra, Palestina, para que haya tanto complot imperialista en la zona. Sufrimos matanzas en la guerra civil del Líbano. Hemos sufrido matanzas en el 82. Hemos sufrido matanzas en el 48. Hemos sufrido matanzas continuamente. Hasta los sionistas, los colonos europeos, cuando fueron a fabricar este Estado de Israel, destruyeron 531 pueblos y aldeas. Eso es lo que hicieron. Mi pueblo lo han destruido, antes era Arab Ram, hoy día se llama Kiryat Yam. Está entre Acre y Haifa. Claro, no lo ve el mundo. O la matanza de Ariasil, en la matanza de Sabra Shetia en el 82. Ojo, en aquella época Hamas aún no existía, Hamas. Hamas es un partido político palestino, tiene todo mi respeto y todo mi apoyo. Es partido palestino. Y es un partido religioso. Sí,
pero no es islamista, no es ISIS, no es mercenario. Es un pueblo, es un partido de los pueblos. Que hay 1 millón de bombas en Beirut, en el cerca de Beirut, pero no han podido entrar a Beirut, el ejército israelí. Atacó Beirut, como ahora mismo, por tierra, mar y aire. No pudieron entrar a Beirut. ¿Cómo entraron a Beirut? A través de una trampa en septiembre de 1982, que con garantías de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. La gente esa que no son de fiar. Sale la resistencia, empieza la barbaridad. No había resistencia desde 1982 hasta el 84. 84 porque Israel no para. Empieza a atacar a los niños en Cisjordania. Y un socialista de la segunda alternativa se llamaba Isaac Rabin, sacó una ley de la chistera. Hay que romper los huesos de los brazos de los niños palestinos para no tirar piedras a los tanques. Hay que arrancar olivos. Arrancó Rabin 1 millón de olivos. El olivo es sustento nuestro. Otra barbaridad. Sacó de la hechicera una ley que se llama la detención administrativa. Esa detención administrativa puede detener a cualquier ser humano sin ninguna excusa. Lo pueden detener y luego la llevan, no hay juicio, lo tienen 6 meses. Acusación, secreto de Estado. Otra política de Rabin, expulsar a los palestinos, es decir, van a hacer limpieza étnica. Otra política de Rabin, poner controles militares en todas partes. Llega un momento en Cisjordania, una mujer se tiene que ir al hospital a dar a luz, no podía ir porque el checkpoint, el control militar, no la dejan entrar. O una persona que tiene problemas cardíacos, tampoco le dejan pasar, puede morir en el control. Sí, barbaridad esa, por eso está ya la primera intifada, que era la intifada pacífica. Perdón si hablo algo de historia, porque para conocer la realidad. Entonces todo el mundo en 1987, esta intifada que era incómoda para el Estado de Israel, llegamos a 1991, los acuerdos de Madrid, los acuerdos de Oslo de 93, los acuerdos de Oslo de 1905, y decían, va a llegar la paz a Palestina. Así. Digo, ¿cómo va a llegar la paz si no hay justicia? No, es que vosotros no queréis la paz, nos decía a nosotros, que no va a llegar la paz. Pues antes había en Cisjordania 200.000 colonos, hoy día hay en Cisjordania 1 millón de colonos. Más asentamientos, más ocupación de tierra. Es que ya la tierra ya no mandamos en ella. Estamos totalmente destrozados. Claro, los comunistas en aquella época, los de izquierda decían, no va a llegar la paz. Pues han demostrado que sí, no va a llegar la paz, porque es un fraude y una trama. Aquí en ese momento cuando nace Hamas. Aquí cuando nace Hamas. Y Hamas tiene el derecho a defender a su pueblo. Porque Hamas ganó las elecciones legislativas de 2007, participa en la vida política del pueblo. Ganó democráticamente. Porque mi pueblo tiene una madurez democrática. Yo fui a felicitar a Hamas por su triunfo. Es su derecho. No, salió a Europa en tromba. Eso no es democrático, ha habido fraude. Pero si yo soy el perdedor que ha hecho las cosas mal y mi pueblo ha elegido otra fuerza, ¿por qué ha habido fraude? ¿Por qué ha habido trampa? Eso es lo que siempre Occidente está manipulando, lo que está haciendo en contra del pueblo palestino. Entonces, esa es más o menos la realidad de mi pueblo. La cuestión, lo que quiere Israel exactamente, enviar a Gaza de personas. Es decir, lo que queda vivo en Gaza, mandarle ¿a dónde? Mandarle al Sinaí. Pero allí está la resistencia está firme. La resistencia, por eso digo, es que el ejército israelí entró en el barrio de Gaza, a ver cómo sale. El problema ahora mismo es la negociación. Y la resistencia lo ha dicho muy claro. No vamos a renunciar a ningún punto
porque saben con quién se están enfrentando. En el momento que decidamos así, los sionistas quieren así. Por lo tanto, no vamos a tener en nada. Y no van a tener ningún preso del que tiene la resistencia si no dejan en libertad a todos los presos palestinos. ¿También? Es que tenemos derecho. Tenemos derecho a decir, nuestros presos están en las cartas que lo suelten todo. Es decir, la resistencia está firme en ese aspecto. Un día habló Macron. Macron está participando en la guerra. No le dice que es tan democrático. Digo, quiero los 9 rehenes, le hemos dicho presos, franceses, ¿lo quiere? Digo, muy bien, tú lo quieres, lo vas a tener. Pero suelta el preso más antiguo que tienes en tus cárceles a Francia. Tiene un preso libanés, internacional libanés, lleva en la cárcel 39 años. Fue condenado a 30 años, George Abdallah. 30 años. Y el juicio suyo era ilegal, era falso. Porque el abogado defensor era de servicio de inteligencia francés. Pues que lo suelte ahora. Y luego iban a soltarlo, le estaban pensando órdenes de Estados Unidos que no lo suelten. Y por eso está comiendo 9 años más. Por eso le hemos dicho a Francia, a los franceses, si queréis vuestros presos, tenéis que soltar a George Abdallah. El resistente no va a tener. Porque George Abdallah, un ser humano y hay que recuperarlo. Es un internacionalista, un revolucionario. No la han metido en la cárcel por robos, no, la han metido por ser revolucionario. Macron, aparte de la polémica que tiene en Francia, prohíbe las manifestaciones. Pero la gente sale a la calle. Hay 6 sindicalistas detenidos por participar en las manifestaciones. Si los disturbios allí en Francia lo hace él, lo hace su gobierno, no lo hace el pueblo. El pueblo, los pueblos de Francia están con la resistencia palestina. Y anteayer, un barco francés derribó 2 drones que fueron del Yemen, de la resistencia de yemení al sur de Palestina. Está participando, están vigilando ingleses, franceses, alemanes, están mandando armas. Alemania, por ejemplo, regaló 2 submarinos al Estado de Israel. Eso es Europa. Y a nosotros nos prohíben la comida, nos prohíben los medicamentos. Hoy tenemos muchos problemas en la piel de los chavales. Tenemos problemas estomacales, porque la gente, ¿de qué se lava? ¿De qué come? Es decir, tenemos todo eso problemas. Entonces, en Gaza quieren vaciarla, es el plan principal de Israel. También el plan principal de Israel es expulsar a la gente nuestra en Cisjordania, expulsarla ¿dónde? A Jordania. Vaciar Palestina para ellos. Eso es el plan principal, para decir, vamos a tener un Estado de Israel. La gente en Cisjordania resiste como pueda, pero están allí en la resistencia. Otra vez hoy han atacado el campamento de refugiados de Jenin. Otra vez han atacado la ciudad de Jenin. Ayer han atacado la ciudad de Jerusalén. Anteayer este pueblo, esta aldea. Esa es la política diaria del Estado de Israel. No hay diferencia entre lo que hacían los nazis en Europa que lo que están haciendo hoy día los israelíes. ¿Por qué no lo ven? Hay que salir a la calle y decir, basta ya de ese Estado. Pero claro, como el Estado de Israel llega a un momento, ya no podría seguir y empezar con los asesinatos. Por eso nosotros decimos que van a fracasar en este proyecto de eso. Nosotros vamos a luchar para conseguir un Estado único y os digo, siempre Palestina va a ser libre, siempre. Ahora mismo está implicada en la resistencia solamente la resistencia palestina. La resistencia palestina ha empleado muy poco de su arsenal. Lo que ha metido mucho dentro de la guerra esta contra el pueblo palestino, porque no hay 2 ejércitos, es Israel, que está pagando un precio a ver cuándo se puede mantener. Por eso la resistencia va a triunfar. Hay otra cuestión también, que desde el 7 de octubre hasta hoy día han salido, ya no sé si volverán, 500.000 de israelíes a sus países de origen. 500.000. Porque el israelí que viene de Argentina
¿Qué pierde? Pierde su vida, entonces me largo. Hay colonos israelíes de como mínimo de 14 nacionalidades en el mundo. Hay 1.000.000 de rusos, hay ucranianos, 800.000, hay franceses, ingleses, españoles, hay 500.000 de argentinos, hay de Uruguay, hay de muchos países. Pero estos, pues al final tienen que largarse. Sí, como decía, nosotros no somos antijudíos. El que es antijudío es la misma Europa. En Múnich o München o no sé cómo se dice en castellano. Múnich, pues han prohibido una conferencia por un escritor israelí. Y hasta lo han llamado antisemita. Por escribir, por decir que hay eliminación étnica en Palestina. Se llama el Ampapé. Hoy día la resistencia es firme desde el Yemen. La resistencia es firme desde el Líbano. La resistencia es firme desde Irak. La resistencia es firme. Pero de momento la resistencia palestina la ha dicho claramente. De momento no estamos a la resistencia de los países árabes, de los pueblos árabes. Es decir, la resistencia existe en realidad. Nosotros estamos también tranquilos porque el pueblo libanés no nos va a dejar. La resistencia libanesa no nos va a dejar. La resistencia iraquí no nos va a dejar. La resistencia de Yemen no nos va a dejar. La resistencia del pueblo de Bahrein tampoco nos va a dejar. No estamos solos. Estamos con los pueblos están con nosotros. Y a los pueblos árabes pedimos, exigimos que hagan más cosas. En Irak, la resistencia iraquí están diariamente atacando las bases militares norteamericanas. Estados Unidos y sus aliados, ¿para qué están en la zona? ¿Por qué han hecho una guerra mundial, por ejemplo, en Siria? Por dos cuestiones. Una, para ayudar al Estado de Israel y para robar las riquezas de Siria. Eso no. Es que la desgracia de Siria es que se ha descubierto la segunda reserva de gas más importante del mundo. Y encima se ha descubierto petróleo. Y Siria, antes de esta guerra mundial, dentro de día digo guerra mundial, porque Estados Unidos ha llevado la guerra a través de terceros para doblegar al pueblo sirio, a los pueblos árabes. Y han fracasado. Porque ha habido resistencia de muchos países a favor del pueblo sirio. La desgracia de Siria es que no tenía deuda con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, es una causa. Siria tenía suficiencia en todo, hasta el sistema educativo, el sistema sanitario era público y gratuito. La universidad en Siria, estudiar, costaba antes de la guerra 3 euros, hoy cuesta solamente 6 euros, sin tener acceso a su propio petróleo, que lo están robando del norte de Siria a través del norte de Irak y luego a Turquía. Todo el mundo lo está viendo. Hemos visto que la resistencia iraquí está continuamente porque fue destruido Irak, que ha pagado un precio muy alto, 1.000.000 de personas asesinadas. Pero está la resistencia en Bahrein. El Bahrein está en el Golfo Pérsico Arábigo y todos los políticos allí que protestaban están encarcelados. Bahrein hoy día, que es un país muy pequeño, está controlado por Estados Unidos y sus aliados de la Fuerza de Reacción Árabe. En Bahrein es una advertencia, es que allí está la sede de la Quinta Flota Norteamericana. Hay una base militar, una marítima y otra aérea. Estados Unidos tiene la zona y tiene todo lo que va a perder. Tiene 45.000 soldados en el Próximo Oriente y los pueblos no van a saber. Pero aquí están los demócratas, el Partido Demócrata Norteamericano. Es que ha hecho guerras igual que los republicanos, pero han hecho más guerras. Irak, Siria, el Yemen, la destrucción de Libia. Eso es el imperio. Entonces, ante esa cuestión, nosotros vamos a seguir en la defensa de nuestro pueblo hasta el final y pedimos a todos los pueblos su apoyo porque los gobiernos
es que los gobiernos van por otro camino. Y eso, la decadencia del imperialismo, del capitalismo, va hacia adelante y no hay retroceso para atrás, porque es histórico. Al final, ¿qué van a hacer los israelíes? Que hagan lo que quieran, pero ya no tienen cabida en ninguna sociedad árabe, no tienen ningún pueblo árabe los acepta. Y Palestina vencerá y Palestina resistirá, por eso mi pueblo existe gracias a su resistencia. Gracias por todo, gracias a vosotros por escucharme. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, queréis hacer alguna pregunta a alguno, pues ahora es el momento. ¿Alguno, alguna? Sí, no. Tengo una pregunta. Sí, que yo tengo una pregunta. Has hablado de la resistencia de los pueblos, especialmente, supongo, vamos, conociendo la situación también, de Hezbollah Líbano, perdona, y Hezbollah Irak, y cómo están esos pueblos luchando contra el ocupante día a día. Y lo vemos todos los días a través de los canales alternativos de comunicación. Lo que quería preguntarte es, ¿se puede la posición del Frente Popular de la Liberación de Palestina respecto a la implicación de otros países como la República Árabe Siria, como de otros estados, quiero decir, no solo simplemente a nivel popular, como la República Islámica de Irán? ¿Qué pide el Frente Popular de Liberación para Palestina a estos estados árabes y persas? Es que hay dos ejes en el mundo. El eje de la resistencia y el eje de enemigo del colonialismo europeo, norteamericano, llámalo lo que quieran. Es decir, la República Árabe Siria ha sufrido una barbaridad. Desde el año 2011 ha sufrido una agresión, una guerra criminal y no han podido destruir las instituciones sirias. Es decir, ha quedado firme. Porque había apoyo, por ejemplo, había apoyo de Rusia. Mucha gente pregunta, ¿por qué los rusos pueden estar y los yanquis no pueden estar, por ejemplo? Tiene su justificación. Había entre Siria y la URSS un acuerdo de amistad firmado el 9 de octubre de 1980. Del 8 de octubre, es decir, si Siria recibe algún ataque, alguna guerra, alguna agresión, la Unión Soviética tiene que defender Siria. Es decir, un acuerdo de aquella época, en tiempos de la Unión. Cuando Rusia es Rusia y llega Putin al poder, pero antes de la guerra esta, reactiva ese acuerdo. Su presencia es legal. Irán es que forma parte del eje porque ella busca la paz para nosotros. No es un país agresivo. Hemos visto Irán se ha enfrentado al imperio cuando llevaba a Venezuela petróleo en la peor crisis que tuvo. Irán no es que es un estado, sí, islámico, pero Venezuela no es islámico, le ha llevado ayuda a Cuba. Pero nadie habla del bloqueo a Cuba durante más de 60 años. ¿Qué le han hecho los cubanos? Irán está apoyando a Siria, pero en la forma legal. Está apoyando al pueblo de Irak, pero hemos visto las mentiras del imperialismo, que había armamento de destrucción masiva en Irak. Y al final se demostró el único armamento de destrucción masiva que era en Irak es robar el petróleo iraquí, porque costaba €1. Por lo tanto, nosotros no pedimos nada ni a Siria, pero es que necesitan ayuda el Estado sirio, porque están en el ojo del huracán. El imperialismo ante su decadencia se está preparando para agredir a esos dos países. Han agredido a Siria de forma brutal y ahora a ver si pueden agredir a Irán.
Irán lo ha dicho muy claro. No van a permitir lo que está pasando en Palestina. Pero de momento nosotros no necesitamos la ayuda y siempre podemos contar día del Estado iraní. Allí yo puedo ser islámico, puede ser chií, puede ser suní, puede ser laico, marxista. El otro día el imam de una mezquita aquí en Londres, a mí me llamaban camarada, imagínate, y es religioso. Yo el que más admiro en Palestina, al líder religioso, el obispo de Jerusalén. El obispo de Jerusalén defiende a su pueblo. El anterior obispo de Jerusalén llevaba armas para la resistencia. ¿Qué puede hablar de por qué defienden a su pueblo? No llevaban las armas para atacar a los pueblos. Es decir, porque la Biblia dice eso, hablando de la Biblia. Este año no se va a celebrar las actividades de Navidad en la ciudad santa de Belén. Este año no hay celebración de la Navidad. No sé si algo lo sabía eso. Es decir, que tomó decisión la alcaldía de Belén que este año, por luto a nuestra gente que fue que es y sigue asesinada dentro de Gaza. Todo eso es la resistencia, pero los pueblos estamos metidos en la resistencia en todo. Y cualquier momento, digo, los pueblos árabes van a participar. Del Líbano, de Siria, de Irak, del Yemen, que hay movilizaciones. Eso no les interesa a los gobiernos reaccionarios árabes, porque los gobiernos reaccionarios árabes están en una situación que ya no pueden normalizar la situación con el Estado de Israel. ¿Por qué no pueden? Porque el pueblo está en la calle. Porque el pueblo, como pasó, un dato, cogió a un policía israelí, ha visto el mismo día de asesinato de un palestino, cogió el fusil y disparó a los sionistas en Alejandría. Porque hay un tema, y algunos no lo dicen, es que todo el que vive en el llamado Estado de Israel, todos los colonos, no son civiles, son armados, son gente militar. Por lo tanto, nos aconsejamos que la resistencia que va en fomento no está obligada y va a seguir. Pues sí, Irán ha tenido una postura de lo más honrado que hay, como otros países como Bolivia, como Chile, como Colombia. Esa parte la hemos oído de América, que han sufrido dictadura, pero aquí en Europa no la hemos oído. Es decir, la von der Leyen ha hecho una cosa terrible. Es decir, los asesinatos continuos contra mi pueblo, saca la bandera israelí iluminado en el Parlamento Europeo de apoyo a Israel, pero no ve las matanzas que hay allí. Es que no lo ve, no lo quiere ver. No, dando apoyo a Netanyahu. Lo que ha hecho también, ¿cómo se llama? El Borrell. Como le han hecho todos los presidentes europeos. Se han ido para allá a dar la enhorabuena a Netanyahu. Y también hemos visto que se fue de Biden el ministro de Defensa norteamericano, el Lloyd Austin, y que también le Blinken. Y ahora mismo las negociaciones entre la resistencia palestina por el tema de los presos, le está llevando, ¿quién? Le está llevando Berens, que es el máximo responsable de la inteligencia norteamericana. Es decir, a través de terceros, la resistencia está negociando, pero están metidos aquí toda la inteligencia norteamericana e israelí. Y si pueden provocar a Irán, lo intentarán, pero van a fracasar también en el tema de Irán. Me gustaría, bueno, si hablas no simplemente la diferencia de aquellos pueblos que tienen dignidad y que luchan por su independencia y por su soberanía, y yo creo que también otro ejemplo muy elocuente es el del pueblo vietnamita, ¿no? No recibieron armas como, por ejemplo, en Ucrania, ¿verdad? Y como ese, pues, otro pueblo, Sudáfrica, ¿verdad? Cuando se luchaba también contra el apartheid, por cierto, también otro país que también Vamos a ver, rechazó la... Yo la pregunta la he hecho en el sentido de quizá ha llegado el momento de tratar al sionismo como se merece, que es con una
unidad de acción de todo el eje de la resistencia. Pero comprendo también el equilibrio de fuerzas complicado que existe respecto a la OTAN, hablando claro. Que creo que es lo que he entendido a través de tu respuesta. Es básicamente eso, ¿no? También lo que decía, es que el Vietnam ha pasado un hecho para los norteamericanos. Decían que tenemos 2 bajas, 3 bajas, pero están teniendo más bajas en el barrio de Gaza que nadie lo puede esperar. La prensa israelí, Haaretz o Yadda'ut Ahronot, porque yo también la sigo, han dicho que Israel tiene 4.900 heridos en Gaza. Aparte de los que han llevado la resistencia de la envoltura de Gaza en esta tormenta del Aqsa, es que hay esa baja. Pero también el ejército israelí o Netanyahu y todo mienten en sus respuestas. ¿Cuáles, por ejemplo? Dicen que tenemos 400 esos muertos. No. Si hacemos cálculo, hay 500 carros de combate israelíes entre Merkava y Yasson, hay destruidos. Aunque hay mínimo 5 personas en cada, 5 animales o 5 soldados en cada carro, ¿cuántos muertos tienen los israelíes? Lo mismo que en el Vietnam. Pero al final, los vietnamitas y los palestinos vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el orgullo israelí en el barro. Y eso lo vamos a conseguir, el orgullo de los vietnamitas. Hablando de Sudáfrica. Sudáfrica, es que hay 2 ejemplos para nosotros muy válidos. 2 ejemplos muy válidos. El ejemplo de Sudáfrica, ya ha echado el colonialismo, ya no han podido con ellos, pero tenemos otro ejemplo de un pueblo hermano que es el pueblo argelino. El pueblo argelino ha pagado un precio muy alto, 1,5 millones de personas, pero después de 132 años expulsaron al colonialismo francés. Le ha dicho Argelia a los franceses, si quieren vivir en nuestra tierra, bienvenido, pero no, quieren ser los que mandan. Entonces, nosotros estamos por la mitad del camino, esperamos seguir y seguiremos el ejemplo de Argelia. Y lo vamos a conseguir. A lo mejor no lo vea, pero en el futuro otra generación lo puede ver. Ayer el Estado sionista ha hecho estos días atrás un par de ultimátum, en teoría parecen bastante serios. Uno a Líbano, para que cese la actividad de Hezbollah y para que Hezbollah se retire al norte del río Litani, para que no pueda amenazar a esos 75.000 colonos que se han tenido que ir a Eilat y a algún otro. Y por otro lado ha hecho otra amenaza al gobierno de Yemen para que cese el bloqueo naval a Israel. Y además ha intentado montar una coalición internacional para atacar a Yemen, pero parece que Arabia Saudí y que Emiratos Árabes al final no podían vender que por defender a Palestina a Yemen van a atacarlo y se han quedado solos, con lo cual Israel dice que si Estados Unidos no para a Yemen, que lo van a parar ellos. Entonces, estamos hablando de fanfarronería, estamos hablando de que de verdad van a obligar a Líbano o ¿va a escalar la guerra en Líbano o va a escalar la guerra en Yemen? Vamos a ver. El Litani es un río que está en el sur del Líbano, no sé si alguien no... Es decir, Israel llegó a ocupar, llegó hasta Beirut. Nosotros conocemos al ejército israelí muy bien, pero es el ejército más cobarde que hay. Aunque tuvo apoyo de Estados Unidos, de Francia e Inglaterra. Había tropas de ellos allí en el Líbano. Pues nosotros no es que estamos diciendo que somos así tan valientes, no. Es que en la práctica, cuando la resistencia empezó a actuar, en el primer ataque de la resistencia en Beirut, cargó a 250 marines. Fue en una zona en el sur de Beirut, en la playa, es decir, se llama la zona de Loujaï, cerca del aeropuerto. 250 marines cayeron en un camión bomba. Le ha dicho la resistencia a las amenazas, ya no solamente israelí, norteamericana, nos tenemos miedo. Por eso digo, ¿qué hacen 50 barcos?
¿Qué van a hacer estos barcos contra los pueblos? Es que ya está en la guerra, es decir, ya está en la guerra no solamente contra el Líbano, es que está en la guerra económica aquí en los países, porque eso hay que pagarlo. ¿Quién lo va a pagar? Los trabajadores del mundo. Es decir, por ese tema, la resistencia no va hacia allá. Hemos visto la guerra en Siria, han ampliado todo, mercenarios de 88 países, y Siria sigue firme, sigue de pie. Y la gente cada día está más concienciada. Cuando hay un pueblo que apoya la resistencia, aquí yo no veo peligro. Netanyahu apoya, es decir, amenaza. Pero es que no está actuando solamente Netanyahu, como he dicho antes. Los franceses han derribado 2 drones. Han estado en una guerra contra el Yemen años. Ni con la hambruna han podido obligar al pueblo del Yemen. Es que hay una historia desde Bahrein hasta Siria, la historia del nacionalismo, el patriotismo árabe anticolonial. Y eso está arraigado dentro de las sociedades. Es decir, ¿saben lo que ahora mismo el Yemen tiene 2 barcos israelíes bajo su control? Eso sí, también los yemeníes están diariamente prohibiendo la entrada de barcos que van al llamado Estado de Israel. De momento está la situación así. En el tema de Hezbollah, es que Hezbollah nos puso también el orgullo en el barro en el año 2006. No olvidamos. Había un campo de concentración allí, detiene a toda la resistencia, y de la noche a la mañana la resistencia libanesa los expulsó. Y Hezbollah trabaja con comunistas, con izquierdistas, con gente por ejemplo, con el Partido Comunista Libanés, trabaja con el Partido Nacionalista Sirio, trabaja con otros partidos, con organizaciones palestinas. Que no hay diferencia entre nosotros para defender a nuestro pueblo. Y pueden hacer muchas cosas. Y ellos lo que pueden hacer es tirar bombas y asesinar gente. Eso es lo que saben hacer. Pero otra cosa, yo le digo, estoy orgulloso de la resistencia de los pueblos árabes. Orgulloso totalmente, porque es la única manera para defender nuestra vida, nuestra gente. Mira qué está pasando en Gaza. ¿Dónde está la humanidad? Genocidio, exterminio, eliminación étnica. Es decir, ahí está, es que se ve. Gaza está más de destruida. Es decir, no está llegando ni ayudas. Es decir, hay que hacer la única solución de la resistencia. ¿Alguna pregunta más? Pues a ver, yo quería preguntar cuál es la posición del Frente Popular de la Liberación de Palestina sobre cierta fuerza política que hay dentro de la entidad genocida que se llama Partido Comunista de Israel. Quiero decir, me resulta un poco quizás antitético de que un partido comunista pues esté dentro de una entidad colonial, pero a la vez quizás pues me pregunto si sería a lo mejor una cuestión más bien táctica, porque yo que sé, también apoyan la solución de los 2 estados y todas estas cosas, así que era eso básicamente. En primer lugar, cualquier partido comunista del mundo nace entre la gente de ese pueblo. De la noche a la mañana, durante el colonialismo, por los años 20, fabrican un partido comunista palestino. Ningún palestino estaba en ese partido. Querían hacer un partido y lo hicieron a base de colonos que venían de Rusia, de Polonia y Ucrania. Eso era el Partido Comunista Palestino. Querían arabizarlo y no había manera. Ese mismo partido fabricado, hasta el sindicato venía de fuera, se llamaba Histadrut. La rama militar también venía de fuera, se llama el Ergon y el Ishter, 2 bandas terroristas, y es el núcleo del ejército israelí. Pero ese partido comunista se divide en el 48, el 47, queda el Partido Comunista Palestino y el Partido Comunista Israelí. ¿Y quién firmó el acta de la independencia de Israel? Ese Partido Comunista Israelí, Tal Flener. Es decir, este Partido Comunista Israelí es un partido fabricado. Otro dato. Me encuentro con un miembro del Partido Comunista Israelí
hablé con él a nivel personal porque es palestino. Pero porque la mayoría absoluta de ese partido son lo que llaman árabes israelíes. Esa es la diferencia. Yo quiero que trabaje en las filas mías, de la resistencia palestina. Un partido comunista israelí, ¿qué puede hacer dentro de Israel? Aunque sean el 95% solar, nada. Entonces me dice, vamos a tener reunión. Digo, yo con nosotros no tengo reunión. Es que, no, es que tenemos relación. Digo, no tenemos relación. Demuéstralo. ¿Hay alguna reunión entre tu comité central y mío? No. ¿Hay alguna reunión, un comité común? No. Por lo tanto, no hay reunión. Es que ayer me llevaste al hospital. Digo, porque eres vecino de mi familia en Galilea. Por eso te he llevado al hospital, estaba enfermo. No tenemos relación con el Estado de Israel, no reconocemos a Israel, por lo tanto no reconocemos a su partido comunista. Y aparte es que no todos los partidos comunistas son comunistas, algunos dan vergüenza. No, así lo digo, es decir, yo no me corto, es decir, yo una vez tuve una reunión. Las huelgas generales en Francia estaban a tope. Yo planteo el tema de un Estado y viene el francés, con mi respeto al pueblo francés, es que dice la única solución para Palestina son dos Estados. Si estamos hablando de los trabajadores en Francia, ¿por qué nombras esto? Entonces le digo, tú no eres del Partido Comunista francés, tú eres del Partido Colonialista francés. Es así, porque me he acordado de la postura del Partido Comunista en la guerra en Argelia. Que hay partidos comunistas, no todos, es decir que, mira, ahora mismo ha habido un encuentro internacional, se llama el Encuentro de los Partidos Comunistas y Obreros del Mundo. Hay partidos que son militantes, yo los veo por todas partes diciendo un Estado del agua al agua. Sin embargo, esos partidos han firmado un acta diciendo dos Estados. Bien, su militante sabe que tiene una postura, la militante tiene una postura y la dirección tiene otra postura. Hay partidos no, han sacado comunicados diciendo un único Estado. Entonces yo a ese partido le tengo muchísimo respeto. Y a otros partidos que no han hecho esto, no les tengo respeto. Para sus bases sí tengo respeto. A sus sindicalistas también tengo respeto. Hablando de sindicalistas. No sé si hay un sindicalista, aunque aquí hay sede de sindical, no sé si hablo lo que pienso, a lo mejor molesta a alguien. Un líder, un secretario general de un sindicato del Estado español fue a dar apoyo contra el terrorismo de Hamas a la embajadora israelí. Y miembros de ese sindicato han firmado de apoyo a la resistencia palestina. ¿Cómo puede ser? Eso no lo digo, es que salió en la prensa, salió en muchos medios. ¿La subvención en Alemania? ¿Cómo? ¿La subvención en Alemania? También, pero yo solo no entro en esas cosas. Por eso pasa con el movimiento comunista, que tiene muchos errores. Pero hay partidos totalmente dignos. Hay partidos, hay estados también, hay gobiernos. Por eso les digo, el Partido Comunista Israelí, ahí está. Para decir que es un estado democrático. La contradicción principal dentro de eso es la contradicción sionismo y Palestina. Yo tengo un documento que lo puedo pasar hablando de esas contradicciones, especialmente con esta gente. Muchas gracias. No, lo tengo traducido. Además, este documento salió de las cárceles en el llamado Estado de Israel, hecho por un preso. Hablando de presos, el máximo líder de Hamas, no sé si sabe, que es también expreso, fue liberado por la resistencia. Estaba condenado a 3 cadenas perpetuas. Después de 20 años, la resistencia lo liberó. Y ahora la resistencia va a liberar todos. Es decir, la resistencia no va a dejar ninguno en las cárceles sionistas. En Hamas hay una dirección política que está en Qatar, hay una dirección militar que es la que está dirigiendo, al menos en la información que tenemos, la lucha hoy, pero parece que hay cuando menos contradicciones importantes entre la dirección política que vive en Qatar y la dirección que está sobre el terreno. ¿Nos puede decir algo o mejor no decir nada? No, yo le digo, a ver, Hamas
como cualquier partido. ¿Acaso los partidos de la izquierda o de religiosos no tienen contradicciones internas? Pero también la dirección política también está en el interior. El Senwar no es militar, es político, y el máximo responsable de Hamas de la Franja de Gaza vive en Gaza. Haniyeh, por ejemplo, es el actual secretario general de Hamas, ha perdido a su hijo mayor en esta guerra. Y yo no te digo que no puede haber alguien corrupto, no puede haber... que puede haber, pero Hamas tiene una línea muy clara. Te digo que yo era de la oposición, ganó el FLTD y su derecho, están demostrando que están al servicio del pueblo. Otra organización religiosa, Hezbollah, está al servicio del pueblo. Pues mi admiración para esos partidos, mi admiración. Que le guste bien o no, es decir, que aquí gane cualquiera es democracia, y allí que ganan esos partidos no es democracia, apaga y vámonos. Occidente tiene sus baremos. Si te roban, me refiero al gobierno, eres un bueno. Si no te roban, porque su relación son mismos a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudí. Tanto habla, ¿acaso la mujer en Arabia Saudí tiene la libertad absoluta? No. Bueno, ¿alguien más? Son ya las 7:30, y si no hay alguien más, ¿verdad? Podemos dar por concluido. Solo resta pues agradeceros la asistencia. Que bueno, que sí se puede hacer muchas cosas. La prueba de que se puede hacer es que estamos aquí y que vamos a transmitir lo que nos ha dicho el camarada, podemos transmitirlo fuera para ir luchando contra toda la propaganda de guerra que nos tienen impuestos, los nuestros, y podemos apoyar a este pueblo que está siendo víctima de este genocidio infame. No podemos mirar para otro lado, no podemos permanecer impasibles como fueron los vecinos de Alemania de aquellos campos de exterminio. Permanecieron impasibles, les daba igual, no se enteraban, no, es que no sé lo que está pasando allí, cuando el olor a carne quemada llegaba hasta ellos. Nosotros no podemos ser iguales, no podemos ser impasibles a eso. En la medida que podamos, en lo menos, en lo más, pero todo es importante. Lo único que no podemos es estar impasibles. Eso es lo único. Pues muchísimas gracias y venceremos. Y venceremos. Palestina vencerá. Palestina vencerá. Si alguien no lo tiene, no ha leído el manifiesto que la plataforma OTAN no base fuera de Cádiz sacó en la anterior manifestación, aquí lo tenéis. Lo ha traído ahora. Aquí hay algunas pegatinas y si alguien quiere fin de Palestina, hay bolsos también, dice el compañero. El bolso 3 euros. O sea que con la chapa, el bolso y la chapa 5 euros y así se lleva el billete completo. Sí, pues seguramente que lo colocaremos en insurgente.org y de cualquier manera el corresponsal obrero se va a colgar. El compañero lo va a subir a Tertulias en Cuarentena. ¿O está subido directamente? ¿Tú vas a estar ahí para Sanlúcar ahora después? Sí.